Cada 23 de agosto se conmemora el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. Una fecha que, más que histórica, es un llamado urgente a reflexionar sobre las raíces del racismo estructural y la vigencia de las luchas por justicia, igualdad y memoria en nuestras sociedades contemporáneas. Como cada martes, me da muchísimo gusto saludarte ahora con este tema tan importante. Gerardo Sánchez Guadarrama, periodista y facilitador de aprendizajes DEI. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Meli, buenos días. Un gusto estar aquí contigo hablando de diversidad, equidad e inclusión. El gusto es nuestro, Gerardo, y a propósito de esta conmemoración en la que bien vinculas a uno de los personajes que mejor nos Mm. podrían ayudar a entender la historia Sí, de toda esta segregación, esta opresión, y que no únicamente viene entre dos bandos distintos, sino que si lo malinterpretamos, podría entre nosotros mismos, es decir, entre un grupo en común, llevarnos a lo que terminó con el legado de Malcolm X, Gerardo. exacto, Meli, qué terrible la esclavitud. Es que yo te invito a ti, al público de TV Mexiquense, a pensar la esclavitud entre humanos, ¿no? Es una cosa terrible, pero es algo de la historia muy reciente en el mundo. Y justamente uno de esos personajes o figuras en esta ruta que hemos estado trazando en este ejercicio contigo, Meli, sobre derechos humanos, sobre la lucha, tiene que ver justamente con Malcolm X. Malcolm X, una persona afrodescendiente, nació en Nebraska, en Omaha, Nebraska, en 1925, en un contexto terrible. La Sí. esclavitud era legal. Y este personaje, esa figura, Malcolm X, de hecho se apellidaba X, porque su apellido original era Little, y él decidió llamarse Malcolm X porque en realidad su apellido africano fue borrado. Y en este contexto fue una persona que padeció todas las cosas horribles que puede experimentar una persona en un sistema desigual, en un sistema racista. Y yo creo que la historia de Malcolm X nos debe servir justamente para reconocer a estos personajes que pues han dejado este legado. Él hablaba mucho y se le comparaba con la respuesta activista y la lucha de Martin Luther King. Martin Luther King era pues más hacia la vía pacífica y Malcolm él decía, es que sabes, ¿por qué vamos a reaccionar de manera, digamos, no llamaba a la violencia, pero él decía, ¿por qué vamos a reaccionar de manera pacífica a injusticias que nos han dado al traste? A su papá le mataron, él tuvo que ir a la cárcel, en fin. Creo que es importante cuestionar esta parte de hasta cuándo sí la Sí. violencia como una manera reaccionaria al montonal de injusticias de un sistema, Meli. Sobre todo, ¿sabes qué pienso, Gerardo? En que sí, este sistema desigual, todas estas violencias estructurales, y Sí, quien nos está viendo y sobre todo las vive en carne propia, no me dejará mentir que te radicaliza, Gerardo, si no puedes hacer nada contra este sistema, porque además está en tu contra, entonces pasa lo que pasó con Malcolm X. Y yo empezaba esta conversación haciendo la puntualización de que sí es una figura muy importante, pero a mí me gustaría hacer este hincapié en que este radicalismo fue el que lo llevó, pues sí, a una vía de saber que los derechos de los negros, la no esclavitud era sí, legítima, pero a diferencia, como bien mencionas, de Martin Luther King, él sí decía, bueno, ¿yo por qué voy a reaccionar de manera pacífica si me están oprimiendo? Y después se da cuenta que la violencia solo genera más violencia, y entonces ahí es a donde yo quería llegar, Gerardo, porque, por ejemplo, muchos pensamos en esclavitud cuando escuchamos el concepto, que es sí. algo tan viejo como del siglo XVII, XVI, y en este 2025, la trata de personas, el trabajo forzado, los niños que no están ejerciendo sus derechos con plenitud, son víctimas de este sistema esclavista y que nosotros pasamos de largo y entonces nos volvemos parte del problema, ¿no lo crees, Gerardo? No, totalmente, Meli. Mira, me haces recordar ahorita muchos casos que se han virilizado. Y vámonos a México, ¿eh? Sí. Porque ha habido muchas historias, por ejemplo, de personas que pues contratan en las ciudades, contratan a personas que viven en pueblos originarios, en ciudades en la República, en pueblos,
Y la verdad es que el trato que les llegan a dar es de esclavitud, o sea, es algo que estamos viviendo. Eso por un lado, en el día a día hay muchas historias de ese tipo. Y por el otro lado, sí, a ver, ser muy cuidadosos. Hablar de Malcolm X no es decir un sí a la violencia. Más bien es preguntarnos cuánto tiempo puede resistir una comunidad agredida antes de reaccionar. Yo siempre pongo el ejemplo, si la Bastilla no hubiera sido tomada de forma violenta, como este antecedente de la Revolución Francesa, Sí, pues es que nunca hubieran soltado el poder los monarcas. O sea, me voy a esta analogía sí, sí, sí. para entenderlo. Y también porque si no hubiera ocurrido este suceso, es que hoy no tendríamos un Estado democrático con sus asegúnes en Occidente. ¿No? Entonces creo que Malcolm X nos lleva a esta reflexión. Antes de cuestionar a los grupos oprimidos, yo creo, Meli, hay que preguntarnos qué tan mal la están pasando para que tengan que llegar a hacer lo que tengan que hacer. Es que esa es una pregunta muy interesante y que nos debería dejar pensando este martes Gerardo Sánchez Guadarrama, porque efectivamente ahora, por ejemplo, que la semana pasada INEGI publicó estas cifras de que cuántos millones aquí en México han dejado la pobreza, pues ha salido también este tema a colación de que el pobre no es pobre porque quiere, sino porque es víctima de un sistema plagado de desigualdades y de injusticias. Y Sí. entonces, hablando de Malcolm X, pues ahí está, ¿cómo podemos cambiar el entorno que nos rodea si prácticamente lo tenemos encima todo el tiempo? Pero pues ya será tema de otra conversación, Gerardo, podríamos pasarnos aquí horas hablando del tema. Sí, sí, Meli, sí. Mira, yo para despedir y cerrar esta participación, yo citaría el clásico. Si no se atienden las causas, si el Estado no atiende las causas, va a ser muy difícil que tengamos un entorno pacifista. La gente no aguanta. Eso es, la gente no aguanta. Exactamente, Gerardo Sánchez Guadarrama, qué gusto conversar contigo como cada martes, te mando un abrazo enorme. Un abrazo, Meli. Gracias, Gerardo. Hablemos